Esto es ¿Y para qué Mindfulness? Traído a ti con muchísimo amor por Doble Luna. Yo soy Luisa Ramírez Mancera. Este es un espacio dedicado a conocer, comprender y practicar la meditación mindfulness o de atención plena y la forma de aplicarlo en tu vida. A través de técnicas, relatos, meditaciones, entrevistas, arte, testimonio y mucho más, irás obteniendo herramientas esenciales para vivir una vida lejos del piloto automático, rica en experiencias, bienestar y amor. Bienvenidos. Hola, soy Luisa Ramírez Mancera y bueno, pues encantada de estar grabando el primer episodio de este podcast que se llama ¿Y para qué Mindfulness? Y bueno, espero que sea el primero de muchos otros. Y rápidamente te voy a contar mi trayectoria. Yo tengo una maestría en desarrollo humano y después hice, bueno, pues muchos diplomados y muchas cosas, pero básicamente tengo una certificación con Louise Hay, una en Grief Recovery, que se trata de duelos, y la última fue justamente para convertirme en consultora mindfulness, aunque llevo pues ya muchos años haciendo esta práctica. Y justamente de eso es de lo que se va a tratar este podcast, porque para mí ha sido algo tan... Híjole, me cuesta trabajo ponerlo en pocas palabras, porque ha sido literal un parteaguas en mi vida, ¿no? Entonces, pues el podcast se va a tratar de muchas cosas, porque mindfulness, en mindfulness cabe todo, ¿no? Caben relatos, caben testimonios, cabe arte, cabe lo que sea, porque mindfulness está, o la intención es que esté presente en toda nuestra vida, hagamos lo que hagamos. O sea, puedo hablar hasta de fútbol con un enfoque mindfulness. Entonces, bueno, un poquito la idea es que aquí quepa de todo. También va a haber meditaciones, obviamente, porque esa es parte del entrenamiento de mindfulness, pero no es lo único. Entonces, bueno, pues espero que podamos disfrutar mucho, que algunas cosas te hagan eco, que te veas identificada, que te haga reflexionar, que te surjan dudas, que te incomode en el buen sentido y que te acomode en el súper mejor sentido. Entonces, bueno, pues voy a arrancar ya con este primer episodio que finalmente trata justamente de cómo fue mi acercamiento a esta práctica. Primero quiero mencionar que este primer episodio lo está patrocinando Tesoros Bazar, lo cual me encanta porque curiosamente yo fui la primera clienta de esa tienda cuando abrió, yo creo que hace 20 años aquí en León. Ahora ya tienen en otros lados. Y entonces, pues está padre que yo haya sido la primera clienta de ellos y ahora ellos estén pues tan presentes patrocinando este primer episodio de mi podcast. Y además también, curiosamente, aunque parezcan dos giros completamente diferentes, el de Tesoros Bazar y el de lo que yo hago, de ser un coach en desarrollo humano, la realidad es que tienen muchas similitudes, porque yo trabajo mucho con el tema de pues sacar lo que ya de nuestro mundo interior, ¿no? De sacar lo que ya nos sirve, de soltar lo que ya no cabe, lo que ya no me gusta, lo que ya me estorba, lo que alguna vez quizás sirvió, pero ya no. Y bueno, pues Tesoros Bazar justamente hace eso, nos invita a todos a hacer esta limpieza de nuestros espacios para hacer espacio para lo nuevo, de nuestras casas, oficinas, negocios, lo que sea, y poder hacer espacio para lo nuevo. Y ellos pues reciben todas estas cosas para reciclarlas y que pueda ser útil para otras personas. La página de Tesoros Bazar es www.tesorosbazar.com y te invito a que entres y la veas porque tienen cosas padrísimas, además para que veas en dónde están ubicados y todo lo que puedes hacer cuando hagas limpieza de tus espacios. Bien, pues dicho lo anterior, ahora sí ya quiero empezarte a contar pues cómo fue este acercamiento a mindfulness y de qué manera ha impactado mi vida y la razón por la cual me interesa difundirlo al mayor número de personas. Es un texto que está escrito, te lo voy a narrar de la forma más amena posible y cuenta la experiencia de haberme ido a vivir 8 meses a la montaña, a una especie de retiro voluntario con mi hija adolescente, después de haber pues sufrido ni siquiera me gusta decir la palabra sufrido, después de haber experimentado un evento muy significativo y trascendental en mi vida, y cómo es que sucede lo que sucede después y aparece mindfulness en mi vida.
¿Sale? Entonces, bueno, nada más quiero aclarar que esto que te voy a leer lo escribí como a manera de diario mientras estuve ahí, justamente viviendo en este retiro en la montaña. Y luego lo edité hace como 2 años y ahorita pues lo estoy leyendo en otro momento. Entonces hay como idas y venidas en el tiempo, ¿sale? Espero que lo disfrutes muchísimo. Para mí es un verdadero privilegio y pues no sé, me emociona muchísimo compartirlo. Hoy narraré la primera parte de esa historia, que es básicamente el tiempo que estuvimos en la montaña. Y en el siguiente episodio te voy a narrar la segunda parte que tiene que ver con el regreso y con qué me encontré, con qué mundo me encontré a mi regreso después de estos 8 meses de ausencia. ¿Sale? Voy a ir por meses. Enero. Te estoy hablando de enero del 2011. Cruzamos el maltrecho letrero que decía Agua Blanca y comenzamos a bajar hacia el hotel del mismo nombre en el que mi amiga y yo pasaríamos el fin de semana. 1 kilómetro de marcada pendiente de terracería en donde apenas cabía un coche y sin embargo venía un camión de redilas subiendo en sentido contrario al nuestro. Era noviembre del 2010. Las lluvias tenían poco de haberse ido y el estrecho camino estaba rodeado de tantos tonos de verde y tantas formas de vida vegetal que mi capacidad visual, por unos segundos, quedó pasmada y pausada. Un instante en el que, sin saber, entré en mi zona de sabiduría y supe, con una certeza que no había tenido jamás, que había llegado, en sentido literal y connotativo. 40 días después, me mudé con mi hija a vivir a ese lugar, y fue justo ahí donde inició mi camino de regreso a casa. Hacía casi 10 años que había terminado la maestría en desarrollo del potencial humano, y con esta iniciado mi hasta entonces incipiente desarrollo personal. Fueron varios años de trabajo desde el ego, que lejos de acercarme a casa, terminaron por hacerme perder el rumbo, aunque yo, en mi vasta inconsciencia, pensara lo contrario. Ese instante de pasmo y pausa, sin embargo, se manifestaba de una manera completamente distinta. Era un llamado interior inequívoco. Mi hijo Diego, de 20 años, había muerto unos meses atrás. Y aunque para mi sorpresa yo vivía el duelo con tanto dolor como aceptación, ciertamente había cosas que tenían que ser acomodadas, comprendidas y sanadas. Y tal parece que ese fue el lugar, y esa la herida, donde el universo encontró cabida para revelarse. Ahí, en ese prodigioso paraíso de Michoacán, di, sin saberlo, mis primeros pasos dentro del mindfulness. Con la fortuna de contar con una mente de principiante legítima, ya que tenía poco tiempo de haberme acercado a la meditación vipassana, aunada al estado de rendición en el que me encontraba por la muerte de mi hijo, me dejé dirigir sin mayores resistencias. Movida por una fuerza ajena a mi cuerpo, fui encontrando, poco a poco, la ruta de evacuación de lo falso a lo verdadero. Fueron casi 8 meses de pausa que me llevaron a estados de quietud y silencio olvidados. Con pocas vías de comunicación y pocas actividades productivas desde el punto de vista económico o social, el mundo se me fue revelando distinto y distante de cuanto había conocido hasta entonces. La naturaleza, que se exponía libre y portentosa, desplegó sus dones ilimitados y el abrazo fue infinito. Largos periodos de calma y contemplación, un ritmo de vida que se ajustaba a las horas del sol, el sopor de un lugar totalmente alejado de la vorágine citadina, y por única compañía,
los latidos de mi corazón, el chirriar de los grillos, el croar de las ranas, el caudal del río y la mirada triste y expectante de mi hija. Todo eso fue poco a poco acercándome al umbral que va del sueño al despertar. Seguimos en enero, ¿ok? En Agua Blanca nos esperaban con entusiasmo. Un pequeñísimo piso con flores a media montaña, un letrero de bienvenidas y una majestuosa luna llena fueron las primeras recompensas al cansancio del viaje y al de la noche anterior y anterior y anterior. Nuestra casita, un sueño. Por decirle casita, porque era un piso pequeño, muy, muy pequeño. Pequeña pero suficiente, vieja pero erguida, descompuesta pero funcional. No es un penthouse, pensé, pero sin duda está muy cerca del cielo. Han sido días intensos. Todo me ha parecido demasiado rápido, con pocos respiros. En algunos momentos he sentido ansiedad e impaciencia, algo de miedo, de angustia. Demasiado silencio, supongo, pero me doy cuenta de ello y procuro recordar la intención que me trajo aquí. No he dormido bien, pero espero que poco a poco todo vaya encontrando su sitio. Lore está callada y apacible, sumida en un letargo misterioso y observador. Poco, muy poco, he pensado en lo que dejé atrás. De pronto, vuelvo la cabeza y nada de lo que hacía o tenía me parece tener mucha importancia ahora. No sé si este estado permanezca, pero en este momento me parece sagrado. Febrero. Me doy cuenta de las etapas por las cuales voy transitando. Por ejemplo, lo difícil que me ha resultado bajarle al ritmo de la ciudad, amainar el estrés, desapegarme de la inercia de la prisa, de la agenda, del ruido, de los horarios y finalmente hasta de la culpa por sentir que no soy productiva. Mi fiesta de cumpleaños 50 fue un éxito. Sin duda, las tragedias nos hacen populares. A pesar de la lejanía y de la supuesta inseguridad que rodea el lugar en el que ahora vivo, todos los invitados asistieron gustosos y curiosos por saber a dónde había ido a refugiar mi pena. Fue un evento emotivo, cálido, largo y ruidoso, que al finalizar acentuó, como daga hundiéndose, el silencio tan anhelado y temido al que poco me acerqué en este primer mes de aislamiento. La tristeza me ha venido persiguiendo después del evento. Acelero el paso lo más que puedo, pero siempre me alcanza. Finalmente se me ha trepado al cuerpo. Creo que tiene que ver con mis esfuerzos infructuosos para detener mi mente, con esa inercia occidental y citadina en la que sigo atrapada. Vivo con la misma prisa, con la misma necesidad de seguir un horario. Me canso igual y termino el día con la sensación de no tener nada entre las manos. Hace unos días alcancé un grado de ansiedad tal que de pronto ni siquiera estaba a gusto con estar aquí. Me di cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo que en León y que incluso había olvidado lo que en un inicio me movió de ahí. Afortunadamente ese momento fue el límite que me detuvo, que me hizo bajar el ritmo a esta carrera desaforada a no sé dónde y que me ha permitido ahora reflexionar sobre todo esto. Me esforcé por recordar la intención original, seguir el llamado, así, sin más. Era lo único que sabía y necesitaba. Pero pronto mi intelecto
se encargó de elaborar algún argumento más convincente que me permitiera seguir ese llamado, algo que a los ojos de mi mente y de mi gente justificara medianamente la absurda idea de abandonarlo todo. Así es que en esa crisis de adaptación a mi nueva vida, tuve que esforzarme por recordar también aquello. La idea de que aislada del mundo podría acabar con la vigilia ininterrumpida que aún dormida me negaba su tregua y que en los últimos meses me perseguía inalterable. Todo era preferible a ese recordar permanente, a esa ausencia criminal del olvido. Marzo. Lore pasa largos ratos haciendo pulseras. Es tal su atención y enfoque que me parece que levita. Quizá reconstruye su mundo, también roto. Nos une más el silencio que lo que hablamos. Las palabras con frecuencia nos traicionan. Hoy, hace apenas unos minutos, recordé que justo hace 12 meses, Diego tuvo el accidente que produjo su muerte una semana más tarde. Me vino a la mente la última vez que lo vi despierto. Un viernes por la tarde de hace un año en Walmart, mientras compraba algunas cosas para su fin de semana en la sierra con sus amigos. Hacía 6 meses que se había mudado a estudiar a Guadalajara y yo tenía 15 días de no verle. Nos saludamos con un abrazo largo, quizá demasiado prolongado para un momento ordinario, como parecía ser ese. Y desde ahí lo percibí diferente. Lo vi especialmente guapo y con algo que no pude definir entonces, pero que ahora lo hago como lleno de luz. 2 semanas antes, también habíamos compartido momentos juntos, planeando mi cumpleaños número 50, y me pareció que estaba de especial buen humor, cariñoso, sensible, radiante y feliz. No puedo evitar pensar que estaba listo para irse. Después de esa tarde en la tienda, donde estuvimos algunos minutos y nos despedimos nuevamente con un abrazo duradero y profundo, no volví a verlo despierto. Esa percepción, la de nuestro último encuentro, era, me imagino, el estado de gracia que precede al final. Él lo sabía y le regateaba instantes a la muerte. Llevaba un par de meses despidiéndose, aunque eso lo entendí después. Perdón, pero es que me emociona esta parte. Su cuerpo resistió una semana, pero su espíritu me había dicho adiós unas horas antes del accidente, mientras hacíamos las compras. Porque sabía que era mejor así, sin despliegues trágicos o desgarradores, con un abrazo largo y una gran sonrisa. Seguros de lo que nos habíamos dicho, sin palabras. Suelo pensar que hubo un momento, al final de su agonía, en que él tomó la decisión de morir. Lo vi irse despacio, en el instante preciso, cuando finalmente todo estaba dispuesto. Me hizo pensar que morir es un paso delicado, un deslizarse suavemente hacia el descanso, hacia la luz. Hay experiencias a las que se les sobrevive de forma extraña, como en una 4ª o 5ª dimensión. Todo aquello me dolía hondo. Sentía la piel abierta,
sangrando lenta y sosegada, sin resistencia alguna, lo cual lo hacía casi llevadero. Supongo que las horas de meditación en el hospital cada mañana habían hecho su efecto. Yo tenía unos cuantos meses previo al accidente de haberme acercado a meditar a Casa Tíbet, aquí en León. Iba regularmente a las sesiones semanales, llevada más por mi disciplina e intuición que por gusto. Ahora recuerdo con nitidez cuando en medio del tumulto de personas que nos visitaban en urgencias y se ofrecían a complacer, cualquier deseo o necesidad, solicité que el guía del grupo de meditación me acompañara a practicar por las mañanas. Mis deseos fueron cumplidos a una velocidad asombrosa. Así es que Paulino y yo nos reunimos cada día a las 6 de la mañana durante esa última semana en la capilla del hospital, antes de que iniciara el trajín médico y social que se desplegaba imparable conforme avanzaba la mañana. Eran 1 o 2 horas, creo, que no recuerdo bien en qué consistían, pero en las que yo me abandonaba y por las que aguardaba confiada y apacible durante día y noche para rendirme a ese espacio de verdad dentro del insoportable caos. Abril. Este mes de marzo, fue complicado leerlo, como habrán notado. Quizá vengan otros parecidos, pero bueno, espero poder estar fluyendo bastante bien en la lectura. Abril. Aprovecho el viaje de Lore con su papá para procurar mayores espacios de silencio. No solo aislada de la poca gente con la que me encuentro de vez en vez, sino con menos lecturas y menos música. Esta práctica, de momento, parece no trascender demasiado, pero conforme avanzan las horas y miro hacia atrás, me percato de sus efectos. Cada día me siento menos sola e intimidada por el silencio. Cada día logro poner más atención en las cosas que hago. Cada día sorprendo a mi ego en plena actuación con más facilidad. Mis sentidos están cada vez más agudizados, duermo mejor y cada vez me es más necesario sentarme a meditar. Hoy sucedió algo curioso y significativo. Después de dar algunas vueltas por un rato sin ton y son, me recosté y tomé el libro en turno. Leí algunos renglones y me levanté de golpe. Como si así estuviera programado, me dirigí al desvencijado librero y saqué de entre mis libros el de Dipama, una monja budista que hizo de la meditación su camino al amor y a la compasión. Tenía tiempo de no verlo. De hecho, no sé bien a bien en qué momento lo empaqué con el resto de las cosas. Comencé a leerlo con una voracidad que me asustó. Y no es que lo leyera rápido. Lo leía hondo, desde adentro, cayendo con cada lectura a un abismo. Cada palabra se clavaba con fuerza en mi interior. Sin darme cuenta empecé a llorar. No podía seguir leyendo. Cerré mis ojos. Estaba totalmente conmovida. Me dolía todo. El cuerpo, el alma. Y al mismo tiempo sentía una gran alegría de encontrarme con este testimonio otra vez. Sentí tibieza a mi alrededor, como un manto, algo que me envolvía. Y aun cuando el llanto continuaba, no había tristeza. Era algo parecido a la
redención. Exacto, me sentía redimida. Aunque no pueda entender ni explicar a nivel intelectual esa palabra. Cuando las lágrimas cesaron, seguí leyendo durante otro rato casi extasiada. Observaba cómo de pronto contenía el aliento, la respiración. Y otra vez de golpe, ahora motivada por la necesidad de sentarme frente a la ventana a meditar, me levanté. Eso hice, y lo que sucedió ahí fue algo que solo puedo definir como surrealista. No lograba concentrarme y comencé a sentirme frustrada, impotente, desesperada, desesperanzada, como tantas veces puede pasarnos eso en la meditación a la hora de la práctica. En varias ocasiones quise interrumpir, pero en cada una me forcé a permanecer más tiempo. Después de un rato, comencé a sentirme separada de mi respiración, como si ya no la controlara. Era autónoma y yo la observaba. Estaba enfocada en ese proceso cuando de pronto me vi sentada en el banquito, en la postura que tenía en ese momento. No me veía solo a mí, sino también a Diego. Y éramos los dos ahí sentados al mismo tiempo, sin diferencia entre nuestros cuerpos, simplemente los dos en uno. Nada más de escribirlo, vuelvo a temblar. No sé si todo esto es producto de mi imaginación, trampas de mi mente, pero eso es lo que viví. Ese desdoblamiento duró tan solo unos segundos. Me percaté que las lágrimas se me escurrían lentamente por la cara mientras yo seguía concentrada en la experiencia. Y volvió a suceder. Un poco más corta, pero igual de clara. Y después de esa segunda vez, intrigada y un poco atemorizada, se rompió el encanto. Un rato después abrí los ojos. Saqué mis piernas de abajo del banquito en el que acostumbro meditar, y ahí, sentada frente al universo, abrazando mis rodillas, contemplé los árboles, que poco a poco, con su inquebrantable quietud, me fueron regresando a un vacío ausente de todo, completo y perfecto en sí mismo. Mayo. Ayer, mientras manejaba de regreso a mi casita en Agua Blanca, me percaté que cuanto más me acercaba a mi destino, más me conectaba con algo profundo. No podía definirlo. Las montañas, en el último tramo del camino, se exhibían como presencias poderosas, envueltas en un silencio reconfortante, profundo, que me conectó con ellas desde siempre. Para cuando llegué me sentía en total comunión con la naturaleza. Reconocía y saludaba a los árboles y plantas que se asomaban a los lados de la última pendiente. Y yo sentía que el saludo me era devuelto. El ambiente estaba húmedo y la vegetación más verde. Sentía una gran calma que a la vez estaba acompañada de una alegría poco común, sosegada, contemplativa, sutil, diferente a las risas o a la euforia superficial y efímera que tantas veces expreso y que poco se parecen a la complacencia de este estado. Más tarde, al iniciar mi meditación, volví a sentir de manera muy clara una gran comunión con todo lo que me rodeaba. Como ya estaba oscuro,
y la luz de mi recámara estaba encendida, pronto aparecieron frente a mi ventana, detrás del mosquitero, una serie de bichos voladores. Por primera vez los vi con detenimiento y sentí hacia ellos admiración y cariño. Me parecía que su veloz aleteo era un modo de saludarme. Había como 4 o 5 que llamaron más mi atención, por ser más escandalosos y por sus diversas formas y colores. Emergió, de nuevo, una sensación de vínculo con todo y de mucho, mucho bienestar. Esa experiencia se ha estado repitiendo en muchos momentos y con diversidad de cosas. Hoy en la mañana, mientras cortaba en trozos la papaya que me desayunaría, nuevamente sentí que algo nos unía. Pensé en la tierra, en su increíble fertilidad. Imaginé la planta de la que fue cortada la papaya y le agradecí que se convirtiera en mi alimento. Me sucedió también con el agua que me bebí y con la comida que preparé. Pensé en el ritmo natural de las cosas. Esas frutas y verduras simplemente habían terminado un ciclo y se convertían ahora en mi alimento. Me pregunto por el ciclo del ser humano, y aunque supongo que deberían de parecerse, no veo similitud alguna entre la templanza y el beneplácito con que percibo el de los primeros y el abatimiento y aflicción que percibo de los segundos. ¿Había Diego cumplido su ciclo? ¿Su misión había llegado a término? ¿Cuál sería esa misión? ¿La supo él alguna vez? La realidad es que pregunto por preguntar. Lo cierto es que no necesito saber. Sigo con mis prácticas de silencio, sin libros ni música, en varios momentos del día. Estoy meditando por la mañana y por la tarde y un poco más largo que antes. Me ha costado trabajo aquietar la mente, pero sigo intentando focalizar mi atención, así es que espero que en algún momento vaya menguando tanto alboroto. No obstante, me doy cuenta de que toda esta percepción y atención que tengo el resto del día proviene de ese ejercicio. Sigo sin reloj y estoy absolutamente atenta a las señales de mi cuerpo. El estado de comunión con la naturaleza que experimenté en días pasados lo fui perdiendo. Cuando me percaté que desaparecía, me esforcé por retenerlo, pero lo único que conseguí es que se fuera más pronto. Me sentí frustrada y llevé esa frustración a mis meditaciones. Entonces la impaciencia y desesperación se hicieron presentes también ahí. Me sentí estancada, deseando que durante la práctica sucedieran cosas que no sucedían, buscando estados mentales que no llegaban, atormentándome con pensamientos ineptos. Lloré en cada intento, pero aún así no desistí en el ejercicio, aunque este me pareciera cada vez más complicado. A pesar de la frustración de esos momentos, el resto del día transcurría en un estado de calma. Podía concentrarme casi en cada cosa que hacía. Surgía mi creatividad, dormía bien y fluía sin contratiempos. Digamos que me acompañaba una paz muda. Una noche, después de varias meditaciones entorpecidas por mis expectativas, abrí de nuevo el libro de Dipama, en cualquier página. Y este fue el mensaje que leí. No tires la toalla y no vayas saltando de una práctica a otra. Encuentra tu límite, lugar
donde comienzan las dificultades. Las dificultades normalmente son una señal indiscutible de que la práctica funciona. Atravesad las dificultades y la duda. Atravesad la inspiración y el estancamiento. Atravesad las subidas y bajadas inevitables. Si puedes mantenerte comprometido a tu práctica, incluso en los momentos más oscuros, nacerá en ti la sabiduría. Volví entusiasmada a las meditaciones, sin expectativas, focalizando mi respiración y observando cada pensamiento, sentimiento y sensación. Intento poner en práctica lo que los libros de mindfulness que he traído conmigo me dicen. No ha sido fácil. El ruido permanece invulnerable, pero me doy cuenta de ello todo el tiempo. No peleo. Lo dejo estar y permito que pase y que regrese. Que pase y que regrese. Siempre regresa. No sé medir el avance de los ejercicios y creo que es mejor. Donde noto grandes cambios es en mi acontecer cotidiano. La paz y serenidad con la que fluyen mis días. Mi forma de responder a los estímulos externos, mi creatividad, mi concentración, mi apertura. Extrañamente, esta quietud parece estar carente de emociones. La serenidad, supongo, es así, algo callada. Y sin embargo, fíjense qué curioso, mis patrones establecidos echan de menos la alegría y hasta el pesar de los acontecimientos. El día transcurre sin pena ni gloria, en una calma muda y sorda. Me pregunto qué estado es este. Observo a Lore, a veces ensimismada, otras alegre y dicharachera. Cuando camina entre las grandes hojas verdes, los matorrales, arbustos y árboles de todos tamaños, se convierte en una de ellos. Es ágil, natural, escurridiza. Su conexión con la tierra es insondable. Se pertenecen. Yo, en cambio, la siento tan ajena y tan mía. Construyo puentes que no siempre logro atravesar. Nos pertenecemos y nos desconocemos, ambas rotas, unidas y separadas por el mismo hilo de sangre. No encuentro cuál herida sanar primero. Junio. Llegué hace como una hora de algunos trámites en Morelia. Estoy triste. Todo en mi casa me conmueve. Cada adorno que he puesto, cada objeto que he traído, cada foto, los dibujos de Lore sobre la mesa, su nueva ausencia, el croar de las ranas, el piano que suena en el CD, la niebla en la montaña, el chipi chipi. Extraño a Diego. El trayecto de Morelia a Agua Blanca fue solitario y lluvioso. No sentí esa libertad e independencia que con tanta frecuencia me acompaña al cruzar carreteras. Ese misterioso poder interior que aparece mientras manejo y me concentro en el camino, en el paisaje, en cada movimiento, en cada respiro, en cada palabra que Dios me dice suave al oído, recordándome que soy una hermosa manifestación de Él aquí en la tierra. La lluvia se estrellaba con fuerza en el parabrisas, mientras que yo, a baja velocidad, me preguntaba a dónde en verdad me dirigía, de dónde venía, en qué momento me detendría, cuál sería mi siguiente destino, mi residencia, mi principio, mi final.
Una sensación de no pertenencia y desamparo se unió a mí todo el camino. Con un llanto largo y desahogado, llegué a mi refugio. Estar en tierra de nadie fue llenando el espacio de insistente lluvia triste. Esa noche me dormí abrazando la fotografía de Diego, acurrucada entre memorias y olvidos, tiritando bajo las sábanas de un negro cielo que lloraba conmigo y cuyo sonido, al caer, se confundía con el río. Ha pasado una semana de que inició esa experiencia. Intento estar atenta, observándome vivir, consciente de cada emoción que surge y se desvanece, de cada pensamiento que atraviesa mi mente, de las señales que emergen y de mi intuición. Me fui a México unos días, con un poco de culpa pensando que evadía el proceso. La verdad es que necesitaba tierra firme. Mi madre fue el conducto, un conducto sabio e incondicional al que me entregué sin reservas. Me seguí a mí misma detenidamente y nuevamente viví mi vulnerabilidad absoluta. De nuevo, rota. Poco a poco crucé la niebla. Ahora, de regreso en la montaña, me siento completa. Extraño modo de existir. Julio. Desde hace algunos días encabezo un grupo de meditación por petición del dueño del Hotel Agua Blanca. El número de personas ha sido variable, no así el género. Me viene muy bien esa actividad y cada vez apelo más a mi sabiduría interior para dirigirlo. Me gusta ver a las mujeres buscándose e intentando darle dirección y significado a sus vidas. Cada día regresan entusiasmadas, sedientas. Imagino con ilusión que en cualquier momento podamos pasar de ser la sed a ser el agua. Es increíble que estando aquí los días terminen antes que yo. En León, estoy segura, el tiempo me alcanzaría para hacer mucho más. La gente en la ciudad adquirimos una asombrosa capacidad para estirar las horas, para movernos a la velocidad del rayo y lograr funcionar días y noches casi sin tocar el suelo. Autómatas. Eso sí, eficientes y eficaces. Creo que eso es algo a lo que le temo de mi regreso a la ciudad, a perder la sensación de estar en cada cosa, de sentir que me muevo en cámara lenta, sin horarios ni citas, a sentirme en comunión con todo, a poder decidir un segundo antes lo que deseo hacer y a cambiar de opinión con menos tiempo todavía. Una soltura y ligereza que distan mucho de funcionar en la vorágine citadina. Recuerdo una carta de Juanpi, mi hijo mayor, cuando regresó después de 3 meses de vivir en la montaña de Chiapas tras la muerte de su hermano. Un llamado, previo al mío, al que él también acudió sin dudarlo. En esa carta me decía, en un momento de adaptación evidentemente difícil, que él no era gente de ciudad, que se sentía desencanchado, fuera de su hábitat, que odiaba las prisas, el ruido y vivir junto a gente que siempre estaba encabronada, que le había sido mucho más fácil adaptarse a la soledad de la montaña con su ausencia de tecnología y modernidad, desconectado del mundo, alejado de los suyos, con el duelo de su hermano, viviendo frío, hambre y los peligros propios del lugar y de la aventura que eligió vivir, que volver
a la cotidianidad de una sociedad enferma donde nadie conoce la paz, ni se acuerda del amor, ni vive en libertad. Se me encoge el corazón al leer estas líneas. Mi hijo, para mí siempre mi niño, mi adulto de 22 años en aquel entonces, también roto. Su percepción del mundo es desesperanzadora. La terracería por la que camino todos los días está increíblemente hermosa. La exuberancia de la naturaleza ha levantado la enramada hasta entretejerla a lo alto, formando un perfecto túnel de verdes rocíos. Han aparecido nuevas especies de flores sustituyendo a las anteriores, e innumerables insectos y animalitos han llegado a ocupar el lugar de otros que se han ido. Cuando llego a la parte más alta del camino durante mi ejercicio matutino y me asomo a la cañada cubierta de niebla fina, con delgadas espigas de luz escurriéndose entre las nubes, un escalofrío de gratitud se me instala en el cuerpo. Cada que recorro el sendero, confirmo la impermanencia de todas las cosas y maravillada compruebo la perfección y la abundancia del universo. Todos los días contemplo un camino nuevo sobre el mismo trayecto, un paisaje distinto donde nubes y sol juegan a aparecer y esconderse, donde respiro aromas de fruta madura y flor abierta, y donde las piedras, cubiertas de musgo, dibujan las pisadas del día en colores de hierba y lodo. Observando el camino una y otra vez, he podido comprender con más claridad el asunto del desapego y la impermanencia. Poder deleitarme con una planta en especial o con un paisaje o con un aroma o con una experiencia determinada que al cabo desaparecerá para darle entrada a la que sigue. No podría ser de otro modo. El mundo es movimiento. ¿Cómo sería si fuera estático? Mientras reflexiono y escribo sobre esto, levanto la mirada y sin querer me topo con la fotografía de Diego. Y entonces las cosas se complican un poco. ¿Cómo aplico el desapego aquí? ¿No debería de ser exactamente igual que como lo hago con el camino? Viviendo el momento, el paisaje, la flor, con atención y con presencia, agradeciendo su existencia y coincidencia en mi vida y con total apertura a saber que más tarde no existirán como existen ahora, ni el paisaje, ni la flor, ni Diego, y con igual entusiasmo y éxtasis contemplar lo que se queda o llega en su lugar. El inmenso espacio que ahora se abre ante mí para volver a llenarse. ¡Wow! Esto sería una comprensión realmente liberadora. Hoy me he dedicado a tomar fotos y algunos tequilas. De estos últimos, solo 2. De las primeras, muchas más. Pero entre unos y otras, me siento embriagada hasta la médula. Por primera vez, mientras intentaba absorber con la cámara toda la belleza que experimentaba, me puse a pensar en el arte de la fotografía. ¿Cómo explicar que detrás de cada imagen hay un mundo de significados que llegan mucho más allá de la mirada? ¿Que en cada una de ellas hay un canto del espíritu? El pensamiento conceptual no basta para expresar la infinitud. Ese silencio de fondo desde donde todo emerge. Concluyo, con algo de pesar, que no consigo que una sola imagen relate la experiencia que encierra en sí misma, que se describa en su totalidad. Y con esta reflexión llega la de las palabras. ¿No pasa lo mismo con las palabras, con el lenguaje?
¿Acaso ambas se asomen a cloacas y paraísos, pero nunca lo suficiente, me parece, para deletrear la existencia? Hoy es lunes, mi último lunes de esta insospechada aventura. El viernes que viene salimos rumbo a Ciudad de México para 2 días después regresar a León, nuestro destino y origen desde hace muchos años. Llegó el final. Me alegra sentir que no deseo partir ni deseo quedarme. Casi 8 meses en la montaña, a veces siendo y estando, otras muchas, quizá la mayoría, buscando. Qué cansado es no detenerse.